cirrosis hepática, un edema cerebral, etcétera, etcétera. Ahí vamos a ver en qué entidades clínicas se utiliza. Hay unos diuréticos naturales muy buenos, que no producen muchas reacciones adversas, diuréticos naturales como el té verde, el diente de león, la ortiga, el vinagre de sidra, también son diuréticos naturales que se utilizan muy bien, no producen tantas reacciones adversas y eliminan también orina del organismo. Hay sustancias que se llaman diuréticos, como estamos mencionando aquí, que son los que eliminan agua acompañada de electrolitos. En este caso, sodio, agua y de pronto otros electrolitos. Tenemos los natriuréticos, que solo eliminan sodio y orina. Porque cuando hablamos de diuréticos acá estamos hablando de los que eliminan agua en orina, y eliminan otros electrolitos como sodio, potasio, cloro, etcétera, etcétera. Acá estos nada más eliminan los natriuréticos, eliminan sodio en la orina acompañada de agua. Tenemos a los acuaréticos, que nada más eliminan agua, ¿sí?, sin soluto, sin ningún electrolito. Los acuaréticos. Entre esos tenemos el manitol, ¿sí?, que son diuréticos osmóticos. Bueno, entonces los natriuréticos, como está aquí la palabra, el efecto primario de la mayoría de los diuréticos es reducir la reabsorción de sodio del filtrado glomerular renal, siendo un efecto secundario la pérdida de líquido. ¿Sí? Después de que hagan este trabajo, hacen. Muchachos, la formación de orina se da por una filtración glomerular, una reabsorción tubular y una secreción tubular. En la reabsorción tubular y la secreción tubular se forma el volumen de orina y la modificación de esas sustancias. La sangre transporta los productos de desecho hasta la orina, muchachos. La sangre transporta los productos de desecho hacia la orina. La orina es un líquido obtenido a partir de sangre, ¿sí?, que se forma principalmente con agua, sales minerales, productos de excreción como la urea, el ácido úrico. Sí, entonces en la sangre hay productos de desecho y de pronto también hay unos productos que son asimilables, benéficos, que se vuelven a reabsorber. ¿Sí? Se vuelven a reabsorber. Entonces vamos a mirar aquí esa parte. Los diuréticos, muchachos, se prescriben en diversas patologías, ¿sí?, de diversas naturalezas. Entonces, seguimos diciendo que los diuréticos son aquellos que pueden aumentar la producción de orina. ¿Sí? Entonces, ¿qué son los diuréticos y cuándo pueden y deben utilizarse? Los diuréticos, toda sustancia cuya ingesta provoca la excreción de líquido a través de la orina por parte de nuestro organismo, pero no todas las sustancias que eliminan agua del organismo se pueden llamar diuréticos. Por ejemplo, los laxantes no los podemos confundir con diuréticos, porque los laxantes también, al producir diarrea, eliminan agua del organismo. Entonces no lo podemos convertir. Ellos no son diuréticos, son laxantes. El uso de los diuréticos debería estar reducido a aquellos casos en los cuales hay un asesoramiento y una prescripción por parte de especialistas para evitar reacciones adversas, muchachos. Porque los diuréticos hay que tener cuidado. Cuando ellos eliminan agua del organismo, también están eliminando electrolitos y nos pueden bajar el potasio, nos pueden bajar el sodio, el calcio y una serie de electrolitos y nos pueden generar algunos problemas de deshidratación. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que estar mirando el ionograma, restableciendo el potasio si se bajó, porque se puede sensibilizar el corazón a la acción de otros fármacos,
como los digitálicos, por ejemplo. Los diuréticos se relacionan con la pérdida de peso. ¿Por qué? Porque cuando una persona está edematosa, llena de líquido, ellos bajan esa cantidad de líquido y la persona va perdiendo peso, pero no tienen que ver nada con la grasa, con el colesterol ni nada. No bajan colesterol ni nada, nada más agua. Y si eliminan agua del organismo, esa persona estaba llena de líquido, entonces le bajan el peso. También se utilizan para reducir la hipertensión arterial. Cuando hay hipertensión arterial, si hay edema y todo eso, también bajan la volemia. Y recuerden que la presión arterial es directamente proporcional al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Al bajar el gasto cardíaco, estamos bajando la volemia con diurético. De esa manera se baja la frecuencia cardíaca, baja la resistencia vascular y baja la presión arterial. Para tratar de determinadas cardiopatías también se utilizan los diuréticos. Cardiopatías como la insuficiencia cardíaca, como el síndrome coronario, etcétera, etcétera. Se utilizan para mejorar también la eliminación de líquidos del organismo, para edemas pulmonares y cirrosis hepática, para depurar el organismo de toxinas. El riñón limpia la sangre, ¿sí? Limpia, hace una depuración y elimina toxinas para evitar que nos intoxiquemos. También cuando hay problemas de retinopatía, donde hay pérdida de sales minerales, de sodio, potasio y vitaminas también. Cuando hay falla cardíaca descompensada, cuando hay síndrome nefrótico y cuando hay insuficiencia renal, también se utilizan mucho los diuréticos. Muchachos, diversas patologías en las que están. Esta es la formulita que siempre les he presentado, diciendo que la presión arterial es directamente proporcional al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Miren aquí que si se sube la volemia, el volumen de sangre aumenta, hay retención, hay ascitis, hay acumulación de líquido, se aumenta la volemia, entonces se aumenta el gasto cardíaco, se tendrá que aumentar la frecuencia cardíaca porque el corazón tiene que trabajar más porque está más lleno de líquido y se va a aumentar la resistencia vascular periférica. Si eso sucede, se va a aumentar la presión arterial. Entonces los diuréticos se utilizan mucho para bajar la volemia, el volumen de agua que hay dentro del organismo. De esa manera bajan la frecuencia cardíaca también. Y para eso bajar la frecuencia cardíaca, si el corazón está acelerado, lo utilizamos beta bloqueadores, metoprolol, propranolol. Y para disminuir la resistencia vascular periférica, en determinados casos vamos a utilizar bloqueadores alfa-1, racocin, terazocin, alfuzosin, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los IECA, como captopril, enalapril, lisinopril, ramipril, fosinopril. Y vamos a utilizar vasodilatadores directos como nitroprusiato, hidralazina, diazóxido. Vamos a utilizar antagonistas de canales de calcio, verapamilo, diltiazina, amlodipino, nifedipino, etcétera, etcétera. Antagonistas de receptores de angiotensina, como valsartán, losartán, iversartán, ¿sí? Entonces, muchachos, tenemos una serie de fármacos para tratar y entre eso están los diuréticos, que son los que estamos viendo aquí, que son los que disminuyen la volemia. En cada uno de los temas yo les traigo un casito clínico. Este casito clínico es de un varón de 65 años que llega al departamento de urgencia con disnea, dificultad para respirar. Su esposa indica que desde hace mucho tiempo es hipertenso, pero sin síntomas, porque ese es otro problema, que hay hipertensión asintomática y por eso le llaman el enemigo silencioso. Entonces, como no tiene síntomas, el hombre dice que no acepta tomar fármacos antihipertensivos porque no siente nada. Personas que no sienten nada, cuando sienten el pertinazo, el infarto agudo de miocardio, el accidente cerebrovascular,
Entonces, muchachos, hay que estar midiéndole la presión a esas personas cuando están demasiado elevadas. En el último mes, ese paciente advirtió edema cada vez más intenso en los maleolos. Ya saben qué son los maleolos, ¿verdad? Ah, muchachos. ¿Saben qué son los maleolos? No, profe. Bueno, son los tobillos. Los tobillos. ¿Sí? Entonces ya tiene más edema acá abajo en los tobillos, ya se le hinchan los pies, le hunde uno y se le quedan hundidos porque ya está lleno de líquido. Ya el paciente tiene menos tolerancia al ejercicio y tiene dificultad para dormir en decúbito, que es la posición esta acostada, porque ya el líquido se le va para los pulmones y lo ahoga. ¿Sí? Todavía no refirió episodios de dolor o molestias retroesternales. Muestra edema blando hasta la rodilla y se siente muy incómodo cuando se encuentra acostado, decúbito. Sus signos vitales comprenden presión arterial 190, 140. Este tipo debe ser grandote, debe tener un corazón grande para resistir esta presión arterial tan alta. Recuerden que la presión mínima alta es 140, 90. Este tipo se ha pasado aquí 50 por un lado y se ha pasado como 50 por acá también. 50, 50 milímetros de mercurio por encima de la presión mínima alta. La presión está para explotar, este tipo para explotar, altísima. El pulso es de 120 latidos por minuto, cuando lo normal debería ser 70, 80. Está el pulso acelerado. La respiración tiene 20 por minuto, cuando debería ser 12, respirando acelerado. En la auscultación de tórax se identifican estertores huesos intensos, o sea, el paciente está respirando agua, respira agua en los pulmones, pero no hay trazos electrocardiográficos anormales, salvo signos de hipertrofia ventricular izquierda. Ya el ventrículo izquierdo, que es por donde el corazón expulsa la sangre al resto del organismo, está hipertrófico, está crecido. ¿Sí? Se le administra un diurético por vía intravenosa. Lo tuvieron que coger a la fuerza porque el tipo no quería nada, porque con esa presión, imagínese usted, se le administra un diurético por vía intravenosa y se le interna en la UCI, unidad de cuidados intensivos. ¿Qué diurético es el más adecuado contra el edema pulmonar agudo que muestra este paciente acompañado de insuficiencia cardíaca? ¿Cuáles son los posibles efectos tóxicos de estos fármacos que le vamos a dar ahí? De este diurético que le vamos a dar. ¿Qué diurético le recomendarían ustedes a este paciente? ¿Sí me están escuchando, muchachos? Sí, profesor. Sí, profe. Bueno, no saben qué diurético le mandarle, ¿verdad? No. Tal vez la furosemida o uno más alto que la furosemida. Ese es. Dame tu apellido. Dame tu apellido. Hernández. Hernández. Natalia. Hernández Gómez Natalia. Tiene 3P. Ese es el diurético. La furosemida, muchachos. A este paciente hay que darle un diurético de ASA, que son diuréticos de techo alto, diuréticos potentes, porque ese tipo está lleno de líquido, está lleno. Entonces hay que hacer que salga líquido. Ahorita vamos a ver dónde actúa la furosemida. Actúa en el asa de Henle descendente de la nefrona. La nefrona, ustedes saben que está compuesta por la cápsula de Woma, está el túbulo proximal, el asa de Henle, un asa descendente y un asa ascendente. En el asa ascendente es donde más actúan los diuréticos de asa. Después viene el túbulo distal, donde actúan los tiacídicos. Después viene el túbulo colector,
donde actúan los ahorradores de potasio, y eso lo vamos a ver ahora. Entonces, la furosemida, muchachos, dosis de 40 miligramos vía intravenosa para este paciente. Y si este paciente requiere furosemida crónicamente, hay que darle de 20 a 40 miligramos vía oral, ya después de haberlo sacado de la crisis, ¿sí? Hay que seguir dándole furosemida para expulsarle todo ese líquido que le está aumentando la volemia y le está aumentando la presión, que lo tiene al borde de un infarto agudo de miocardio, de un accidente cerebrovascular, o de un problema de retinopatía o de daño de neuronas, de daño de riñón, de daño a un órgano blanco. Cosa a ese señor no se le dañó un órgano blanco. Ustedes ya lo vieron por allá en hipertensión. Bueno, muchachos, entonces, ¿cuáles son los efectos adversos de estos diuréticos? Estos diuréticos por lo general producen ototoxicidad, hipopotasemia, hipomagnesemia, hipercalcinuria, etcétera, etcétera. Una cantidad de efectos adversos que vamos a ver. Entonces vamos a ver cómo se resuelve este caso. El diurético usado con mayor frecuencia para la insuficiencia cardíaca congestiva es uno de ASA. Diurético de ASA como la furosemida, que es lo que dijo la compañera Hernández, que se administra por vía intravenosa en dosis de 40 miligramos, seguida de la administración oral de 20 a 80 miligramos cada 24 horas en caso necesario. Después de que el paciente se vaya sacando de la crisis, entonces se le puede seguir utilizando así. Es probable que este paciente necesite la administración crónica de furosemida, ya que aminora los síntomas de la insuficiencia cardíaca congestiva, pero no revierte el daño ventricular que causó los síntomas de este paciente. Fíjense que ya el hombre tenía una hipertrofia ventricular izquierda. Un problema frecuente cuando se inicia el tratamiento con estos diuréticos, muchachos, de ASA, es que reducen la tasa de filtración glomerular, que es el volumen de fluido filtrado por unidad de tiempo, la tasa de filtración glomerular. Otros eventos adversos medicamentosos de los diuréticos de ASA es que producen hipopotasemia, no son buenos ahorradores de potasio, producen ototoxicidad, hiperuricemia, hipomagnesemia. Ahorita vamos a ver los mecanismos de reacciones alérgicas a algunos pacientes, alcalosis metabólica. ¿Sí? Esos diuréticos tienen ese problema. Entonces, esta es la forma como vamos a tratar ese paciente que ustedes ven ahí. Paciente asintomático, que la presión está elevada, pero cuando algo tenía que sentir, de pronto un pitido en el oído, algo tenía que sentir. Entonces siente uno cuando le sube esa presión así, siente calor, siente algo siente. Pasa que son personas tercas que inclusive, ¿te acuerdas que yo les dije que les mandan los tratamientos, los venden, los cambian por pasta dental, los cambian por jabón, por otras cosas, y no se los toman y mueren por falta de adherencia a los tratamientos. Muchachos, ¿cómo se forma la orina? Ya les dije que la orina se forma por 3 procesos: filtración glomerular, reabsorción tubular y secreción tubular. ¿Cómo se dan esos procesos? Aquí los tenemos, muchachos. La sangre que se forma, la sangre que trae los productos de desecho, viene por la arteria aferente. Cuando llega aquí a la cápsula, a los capilares, a la cápsula de Bowman, aquí en la primera porción de la nefrona, aquí se produce una presión elevada de esa sangre que viene viajando, y en los capilares, con esa presión, en esos capilares se filtra prácticamente el 20%, casi 150 litros de sangre se filtran aquí, ¿sí? En estos capilares. Eso hay que tener cuidado porque con esta presión a cualquier persona se puede deshidratar. Cuando eso se filtra aquí, se produce ese filtrado aquí por la presión que se ejerce, ese filtrado
en el punto 2 se va a pasar a reabsorber, se reabsorbe. Y aquí vamos a ver que se reabsorbe agua, glucosa, aminoácidos, sodio, potasio, cloro. Prácticamente se reabsorbe un 65% de ese líquido que está ahí. Y se reabsorben sustancias útiles para el organismo, ¿sí?, de la orina. Otra vez se produce la secreción. Después de que se produjo la filtración, viene la reabsorción y posteriormente que llega a la sangre, a resolverse llega a la sangre, se aprovechan los productos útiles y se vuelven a excretar o a secretar productos de descomposición, productos de desecho. Entonces prácticamente otra vez sale urea y compuestos tóxicos que salen de aquí para tratar de limpiar la sangre. Y entonces se elimina de 1.5 litros de orina, que produce la excreción de orina, donde va acompañada de agua, sales minerales y productos de excreción como la urea y ácido úrico, salen por la orina. Entonces aquí podemos decir que la excreción es el resultado del filtrado menos la reabsorción más la secreción. Entonces, esta es la forma como se está dando constantemente la orina. La sangre llega por aquí, por la arteria aferente, se filtra por una presión que hay, se produce toda la filtración, reabsorción, secreción, y esta otra vez pasa a la arteriola aferente por acá y llega por aquí y la sangre va viajando por las venas renales para otra vez aprovecharse. Entonces hay un proceso de filtración, reabsorción, secreción y excreción. Este es todo el fenómeno que se está dando para la formación de orina, ¿sí? La orina, o sea, la sangre transporta los productos de desecho hasta el riñón. La orina es un líquido, ¿sí?, obtenido a partir de la sangre. Se forma principalmente de agua, sales minerales, productos de excreción como la urea y el ácido úrico. Es lo que estamos viendo nosotros aquí. Menos mal que se está produciendo esto, porque si no, muchachos, nos intoxicáramos constantemente. A través del riñón es que la sangre se limpia, ¿sí? La sangre se limpia y de esa manera evitamos intoxicarnos. Y algunas personas embarazadas, como las mujeres que les da preeclampsia, les produce proteinuria y se les produce una serie de cosas que le aumenta la presión gestacional y también se llenan de toxinas y hay que tratarlas con diuréticos y otras cosas así. Listo, muchachos. Ahí está entendida esa parte. ¿Entendieron ese proceso, muchachos? Sí, profesor, sí. La sangre. Eso, ahí está el esquema, se los dejo ahí para que ustedes lo sigan analizando. Ya les dije, la formación de orina, aquí tienen como enlace. Este enlace, vamos a coger el puntero, de pronto no están viendo bien el puntero. Un enlace, con ese enlace ustedes van a entrar, lo ponen en correo, allá en el correo, entonces lo abren y les va a mostrar cómo se calcula el filtrado glomerular, cómo se calcula la función renal con la fórmula de Crookshank-Gaul. Ahorita vamos a ver la fórmula de Crookshank-Gaul. La fórmula de Crookshank-Gaul dice que el clearán de creatinina, la depuración de creatinina, que se define como volumen de sangre que es limpiado de fármaco por el riñón por unidad de tiempo, el clearán de creatinina va a ser igual a 140 menos la edad por el peso sobre 72 por creatinina sérica. Si es hombre, el resultado que da esta fórmula se deja así. Si es mujer, se multiplica por 0,85, que es un factor de corrección, porque la mujer tiene más hormonas, más grasa, tiene otros factores diferentes al hombre. Entonces, por eso se hace ese cálculo, porque la mujer, esa función es diferente. Entonces, la orina, la formación de orina, ya les dije que se da por filtración glomerular, reabsorción tubular y secreción tubular.
En la reabsorción tubular que vieron allá y la secreción tubular es donde se forma el volumen de orina y se modifica la composición de ese filtrado. ¿Sí? Muchachos, todo esto también tiene que ver con el intercambio iónico, con las especies de transporte iónico que se están dando constantemente. Prácticamente hay una electrólisis. ¿Sí? Hay sodio, hay potasio, cloro, magnesio, calcio, una serie de electrolitos que se están intercambiando en un gradiente electroquímico. A ustedes no sé si vieron potenciometría, ¿sí? Hay un gradiente de concentración y hay un intercambio electrolítico. Esos electrolitos están reaccionando. Por ejemplo, cuando entra el cloro, el sodio, ¿sí? Ese sodio reacciona con el cloro para formar el cloruro de sodio. Esa sal entra a la célula y al entrar lleva agua y aumenta la presión osmótica en los tejidos. Si aumenta la presión osmótica, debe existir otras presiones para poder sacar ese líquido otra vez para acá, para devolverlo. ¿Sí? Entonces sale calcio, con el cloro se forma cloruro de calcio, saca otra vez el agua para acá y entonces constantemente está como una piscina entrando y saliendo. Entonces hay una presión osmótica, una presión hidrostática y una presión oncótica, que es la que ejercen las proteínas en el interior del tejido para sacar otra vez. Entonces hay una presión hacia acá, una presión hacia acá y otra presión hacia acá. Hay un meneo, como si estuviéramos agitando algo. Debe existir, hay un equilibrio osmótico, un equilibrio, la ATPasa dependiente de sodio y potasio, enzimas que están regulando este equilibrio constantemente así. Cuando este equilibrio por A o B motivo se rompe, muchachos, que entrando sodio, entrando cloro, saliendo calcio, etcétera, etcétera. Cuando ese equilibrio se rompe, hay que intervenir entonces al paciente con diurético. Y cuando de pronto la ósmosis entra el líquido a los tejidos y no sale por A o B motivo, por algún problema, entonces puede ser por alguna cosa. Exceso de neurotransmisor, por ejemplo, un feocromocitoma en el riñón, una insuficiencia renal crónica, alguna patología puede estar alterando eso. Entonces, en ese caso es que hay que intervenir farmacológicamente con diurético o con otro fármaco, ¿sí? Porque se está alterando la composición iónica acá. Entonces, aquí es donde se utiliza entonces para evitar el desequilibrio electrolítico. El organismo debe estar funcionando con lo que se llama la homeostasia, el funcionamiento normal de todos los órganos, coordinadamente. Debe estar trabajando el corazón con los pulmones, con el estómago, con el intestino, con el vaso, con el hígado, el riñón, todo funcionando coordinadamente. Si alguno de estos órganos se altera, es cuando vienen las patologías, la fisiopatología. Entonces aquí hay una fisiología normal, pero si se presenta una fisiopatología, ahí vienen los problemas, ¿sí? Entonces hay que intervenir con medicamentos. Listo. Ahí está. Entonces eso está repitiendo las diapositivas anteriores. Bueno, Profe, ¿me puede hacer favor de repetirme las presiones? Las presiones, exacto. Entonces cuando se está dando esta entrada, todos recuerden que se debe un estímulo eléctrico que produce ¿cómo es? El neurotransmisor que llegó al receptor, estimuló, se produjo un potencial de acción. Recuerden todo eso de por allá. Y entonces entra líquido al músculo. Este líquido que lleva nutrientes, lleva electrolitos, lleva oxígeno, lleva cosas al músculo. Entra. Y cuando este líquido entra, que viene acá, entra aquí al tejido, aumenta la presión osmótica acá dentro del tejido, porque está llenándose de líquido. Si ese líquido no sale del tejido, ahí es cuando se va a presentar el edema, la ascitis, la acumulación de líquido en un tercer espacio. Para que no suceda eso, existe una presión contraria para acá, para afuera, que la ejerce el calcio y otros electrolitos, la ejercen las proteínas. Eso se llama la presión oncótica. Hay una presión osmótica hacia adentro y una presión oncótica hacia afuera. ¿Quién es esa oncótica? Las proteínas así.
sacan otra vez el líquido. Sacan calcio y sacan agua y sacan todo otra vez para acá, para formación de orina. Entonces esto está constantemente así, así. Pero hay otra presión hidrostática que está haciendo, ejerciéndose así como batiendo, hay unos movimientos hacia adentro, osmótica, oncótica, hidrostática, varias presiones. Las presiones oncóticas, recuerden que las ejercen las proteínas en el interior del músculo. Sacan otra vez el agua para que no se quede retenida ahí. Ese es el funcionamiento normal de todos los órganos. El riñón es uno de los principales, formando la orina para sacar. ¿Sí? Ahorita vamos a ver cómo funciona todo este fenómeno en cada uno de los puntos de la nefrona. Porque la nefrona es la unidad funcional del riñón y es la que... Ahora sí la entendiste un poquito, ¿no? Perfecto, profe, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a pasar acá. Muchachos, cuando ya les dije, cuando el riñón está funcionando mal, ahí ya les dejé un enlace. Ahorita de pronto al final cogemos el enlace y hacemos... Apaga el micrófono allá para que el perro no ladre. El perro está ladrando. Tienes que matarse, pero mentira. El perrito no la deja escuchar la clase. Entonces, hay casos, muchachos, en la que esta fue la fórmula que les dije de Croscoe-Gaul, donde se determina cómo está funcionando el riñón. Clearas de creatinina, volumen de sangre que es limpiado de fármaco por el riñón por unidad de tiempo. Y no solo de fármaco, de urea, de ácido úrico, de sustancias de desecho. Entonces, es la depuración de creatinina. Entonces, dice que es igual, aquí faltó ¿cómo es? Un coso de esto, ¿cómo se llama esto que está encerrando aquí? Corchete. Es un corchete. Paréntesis. Bueno, entonces falta un corchete aquí, de este lado, encerrando a 140 menos la edad por el peso sobre 72 por creatinina sérica. La creatinina por lo general sérica está en 0.99 a 1, es la colocamos en 1. Y el resultado de esta fórmula, si es hombre, se deja así, pero si es mujer, se multiplica por un factor de corrección que es 0.85. Hay para desnutrido, hay para... Déjame tomar un poquito de agua. Hay también factores de corrección para desnutrido, para personas obesos, etcétera, etcétera. Bueno, muchachos. Entonces, cuando hay necesidad de disminuir la dosis de un fármaco, hay que calcular la función renal, porque hay muchos fármacos que tienen margen de seguridad estrecho, como estos fármacos que ya vieron allá, los digitálicos, la digolsina, la betametildigolsina, los aminoglucósidos, como la micacina, la gentamicina, la streptomicina, que son sustancias que pueden producir nefrotoxicidad y ototoxicidad. El litio tiene un margen de seguridad estrecho, la sulfamida, las tetraciclinas, los antiarrítmicos, ¿sí? Como la miodarona, ¿sí? Todos estos fármacos tienen un margen de seguridad estrecho, entonces hay que calcular cómo está la función renal para que no se le acumule el fármaco y no vaya a haber efectos adversos. En el caso de los aminoglucósidos, no vayan a producir ototoxicidad y vayan a dañar más el riñón, porque son nefrotóxicos y ototóxicos. Entonces, esta es la fórmula que también ya existen calculadoras para hacerlo. Ahorita, por eso el enlace que le dejé allá arriba, el enlace que está ahí, es la calculadora para calcular la función renal, que es importante aquí también. Clasificación de los diuréticos, muchachos. ¿Cómo se clasifican los diuréticos? Se clasifican en inhibidores de la anhidrasa carbónica. Aquí tenemos a la acetazolamida, la dorzolamida, acetazolamida, dorzolamida, que actúan en el túbulo proximal de la nefrona. Ahorita vamos a ver cómo funcionan ahí. Esos fármacos ahí
impiden la reabsorción de bicarbonato, de sodio, agua, ahí a esa altura del túbulo proximal. Los diuréticos osmóticos, enseguida, cuando está la unión del túbulo proximal con el asa de Henle, en ese punto actúan los diuréticos osmóticos, que son sustancias pequeñas que entran, una vez entran al túbulo renal, no se salen porque no pueden salirse. Sí, a través de las paredes no se salen y lo que hacen es aumentar la presión osmótica dentro y ellos lo que hacen es que se pegan al agua y eliminan el agua, pero ellos no pueden salir. Entonces van arrastrando agua y de esa manera sacan agua del organismo. Nada más agua, son acuaréticos. Diuréticos de asa, como la furosemida, la toracemida, ¿sí? Hay otros más, pero el más utilizado, el prototipo, es la furosemida. Estos diuréticos actúan en el asa ascendente de Henle, que es la porción que viene ahí en la nefrona. Y ahí es donde se produce la mayor reabsorción de sodio. Por eso estos son de techo alto, porque hacen que salga bastante sodio y el sodio arrastra la salida de agua. Los diuréticos tiacídicos actúan en el túbulo contorneado distal, ¿sí? Después del asa de Henle, donde está más lejano, distal. Ahí esos diuréticos tiacídicos, como la hidroclorotiacida, la clortalidona, la indapamida, la cipamida y otros, actúan ahí impidiendo la reabsorción de cloro, sodio y poquito de agua. Son intermedios, son diuréticos intermedios menos potentes que los de asa. Y se utilizan en algunos casos donde los edemas no son brutales, son edemas simples. Sí, todavía que las personas no están tan complicadas. Los antagonistas de receptores de mineralocorticoides, como la eplerenona, la espironolactona, que inhiben receptores de aldosterona, de esa manera impiden la reabsorción de sodio y agua e impiden que se aumente la volemia. Esto. Hay otros que son inhibidores directos del intercambio sodio-potasio, ¿sí? Como el triantereno y la amilorida, que lo que hacen es que, recuerden que al entrar sodio, mete agua bastante a la sangre y se sale el potasio. Entonces, estos lo que hacen es bloquear la entrada de sodio para que no entre agua a la sangre y se elimine el sodio acompañado de agua por la orina. Eso lo vamos a ver ahora. Listo. Tenemos entonces 1, 2, 3, 4, 5 y 6 tipos de diuréticos. ¿Sí? Y vamos a ver los diferentes mecanismos por los cuales producen su efecto. Listo, muchachos. Esta es una culebra. Esta es la cabeza de la culebra. Este es el cuerpo de la culebra. Acá está la cola de la culebra. Mentira, hombre. Esta es una nefrona, muchachos. La nefrona, la unidad funcional del riñón. Un riñón tiene alrededor de como de 1.5 millones de nefronas, algo así. ¿Sí? Creo que es una cantidad de nefronas, millones de nefronas, donde se está produciendo el fenómeno de filtración. Filtración, aquí esta es la cápsula de Bowman, ¿sí? Por aquí llega la sangre, se filtra, pasa, este es el túbulo proximal, este es el asa de Henle, este es el asa de Henle, el asa descendente y el asa ascendente, y viene el túbulo distal, que es este pedazo de aquí para acá, distal, y este es el túbulo colector. ¿Sí? Túbulo colector. Listo. Aquí les voy a mostrar en el punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5 y punto 6, punto 7, los puntos donde actúan cada uno de los diuréticos. Cada uno de los diuréticos. Los diuréticos inhibidores de anhidrasa carbónica actúan en el punto 1. La cetazolamida, la dorzolamida actúan en este punto, impidiendo la reabsorción de bicarbonato. Aquí es donde se forma la orina alcalina. Bicarbonato, sodio, agua, a este punto. Diuréticos inhibidores de la anhidrasa carbónica. Acetazolamida, dorzolamida, agua. Muchachos, en el punto 2
es prácticamente donde se une el túbulo proximal con el asa de Henle, actúan los diuréticos osmóticos. Ahí en el punto 2, los diuréticos osmóticos, que aumentan la osmolalidad del plasma y extraen agua, porque ellos lo que hacen es entrar, aumentan la presión osmótica y sacan agua, pero ellos se quedan adentro, se eliminan por la orina. Van viajando cuando entran en este tubo. Listo. En el punto 3 y 4 es donde actúan los diuréticos de asa, pero principalmente en el punto 4, donde mayor reabsorción de sodio se produce acá, de electrolitos, de sales, como cloruro de sodio, cloruro de potasio, cloruro de magnesio, cloruro de calcio, una cantidad de sales reabsorbentes que reabsorben agua hacia la sangre. Entonces, diuréticos de asa, por eso son de tallo alto o son potentes, porque evitan la reabsorción de sodio de la formación de ese poco de sales aquí en el asa de Henle ascendente. Tienen un efecto por aquí, desde aquí abajo, desde el punto 3, pero en el asa descendente, pero es mayor su efecto en el asa ascendente. De tal manera que cuando le pregunten dónde actúan los diuréticos de asa, principalmente en la asa ascendente. Listo, ahorita vamos a ver los mecanismos, cómo lo produce. Este es el túbulo distal. En el punto 5 están actuando los diuréticos tiacídicos, muchachos. Diuréticos tiacídicos, que impiden la reabsorción de cloro, sodio y agua a esta altura. Ya nada más es cloruro de sodio, no es cloruro de magnesio como acá, cloruro de potasio, cloruro de calcio, cloruro de sodio, no es este poco de sales acá, sino una sola salecita. Por eso estos son menos potentes que estos, son de acción intermedia, los tiacídicos, como la hidroclorotiacida, ¿sí? Que es el prototipo de este grupo. Y este es el túbulo colector donde van a actuar los que no llamamos diuréticos, son los inhibidores de receptores de aldosterona, los diuréticos ahorradores de potasio, la eplerenona, la espironolactona, y entonces estarán por aquí los inhibidores del sodio y del calcio, la indapamida y esos otros. Entonces, muchachos, los puntos donde están actuando los diferentes tipos de diuréticos en el asa de Henle. ¿Ya lo vieron bien? ¿Lo vieron bien, muchachos? Sí, profesor. El punto 6 y 7 es que, disculpe, El punto 6. ¿túbulo qué? Este último que está aquí, que parece un árbol, que le cortaron la rama, es el túbulo colector. Aquí es donde finalmente se forma la orina, que la orina viene de acá, desde el filtrado, va viajando por todo, túbulo proximal, asa de Henle, ¿sí? Llega al túbulo distal y después llega al túbulo colector, que es este grande que está aquí. Este túbulo colector, aquí es donde ya se forma la orina final, que a veces hay una orina isotónica, hay una orina hipertónica, depende, o hay una orina neutra. Entonces, fíjense que acá la orina isotónica está menos concentrada, está más clara que la de acá. Ya cuando está acá, ya la orina que está, que uno la bota como de un color amarillento, como, ¿sí? Que ya tiene bastante urea, tiene bastante ácido úrico, tiene otras cosas aquí, electrolitos que se eliminan también ahí. De un color así más o menos como ámbar. Y ahora sí la que... Sí, profe, gracias. Bueno, listo. Entonces, bueno, esa es la nefrona, muchachos. La unidad funcional del riñón. Vamos a ver qué sale ahora. Vamos a verle entonces en cada punto. Vamos a ver qué sucede en el túbulo proximal, lo que les dije. Entonces, fíjense ahí donde se produce la reabsorción de bicarbonato, de cloro, agua, en el túbulo proximal. Ahí es donde están actuando. ¿Qué diuréticos están actuando aquí en el túbulo proximal? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Los IAC. Exacto. Los inhibidores de la anhidrasa carbónica, como la cetazolamida, la dorzolamida, impidiendo la reabsorción
de bicarbonato y de cloro, impidiendo entonces la formación de orina básica, porque aquí se debería formar bicarbonato de sodio para alcalinizar la orina. Entonces resulta que el efecto adverso de estos fármacos es precisamente que pueden dar acidosis metabólica porque no están dejando que se forme la orina ácida, ¿sí? Entonces aquí tenemos entonces que ahí hay una gran difusión de agua, de todo esto, ¿sí? Los inhibidores de la anidrasa carbónica están actuando ahí. Entonces vamos a ver cómo actúan. La anidrasa carbónica es una enzima, una enzima. ¿Cómo está actuando esto aquí? Este es el túbulo proximal, las células del túbulo proximal. Esta es la luz tubular por donde se forma la orina y este es el líquido intersticial, ya dentro de cada célula, líquido intersticial. Entonces, acá tenemos un cisportador, muchachos, un cisportador que es una bomba, digamos, sodio-hidrógeno. A veces con esta es que se mete un poquito los inhibidores de la bomba de protones. Entonces, aquí la anidrasa carbónica, ¿qué es lo que hace? El ácido que viene del interior, hidrogenión la anidrasa carbónica lo une con el bicarbonato. ¿Sí? La anidrasa carbónica está aquí. Coge el ácido que sale aquí, el hidrógeno y lo une al bicarbonato que está acá en el lumen, que viene viajando por acá. Y forma ácido carbónico, H2CO3. Este ácido carbónico es incapaz de pasar hacia acá. No penetra la pared para entrar acá. ¿Qué hace la anidrasa carbónica otra vez? Lo descompone al ácido carbónico en CO2 y agua. Ahí sí puede entrar el CO2 acá y el agua. Al entrar, la anidrasa carbónica otra vez lo coge y lo transforma a ácido carbónico ya dentro de la célula del túbulo proximal. Dentro de la célula, ese ácido carbónico se descompone otra vez a bicarbonato y hay un cisportador, una bomba TPasa sodio bicarbonato que coge eso y lo mete y dentro forma entonces bicarbonato de sodio. De esa manera alcaliniza al medio. Entonces produce una alcalinización para de esa manera mantener el equilibrio ácido-básico. ¿Sí? De esta manera se mantiene el equilibrio ácido-básico en el organismo. ¿Sí? Este es el fenómeno que está produciendo la anidrasa carbónica aquí, fisiológicamente. Coge el hidrógeno, lo pega al bicarbonato, forma gas carbónico, ácido carbónico. Ese ácido carbónico lo coge la anidrasa carbónica, otra vez lo descompone a agua porque él no puede penetrar, no puede pasar. Entonces entra el CO2 y el agua. Entonces dentro la anidrasa carbónica lo vuelve a formar como ácido carbónico. Ese ácido carbónico pierde hidrogeniones que salen otra vez acá. Esto como un feedback o retroalimentación. Y el bicarbonato que está aquí es restituido, pasa a través de este cisportador sodio bicarbonato, entra y dentro se forma el bicarbonato de sodio, que es una sustancia alcalina. Alcaliniza el medio acá. De esa manera se va a mantener la alcalinidad del organismo. No va a haber acidosis metabólica, sino basicidad. Entonces, esto es necesario. Posteriormente eso se revertirá y otra vez vendrá la acidez. Entonces, el organismo, el equilibrio ácido-básico lo está manteniendo el riñón a través de este fenómeno. ¿Sí? Entonces, muchachos, cuando nosotros utilizamos entonces diuréticos inhibidores de la anidrasa carbónica, ¿qué estamos haciendo? Estamos inhibiendo la anidrasa carbónica, tanto aquí como acá. ¿Ya vieron? Inhibidores de la anidrasa carbónica como acetazolamida, dorzolamida, estamos inhibiendo aquí. Si inhibimos aquí e inhibimos acá, la anidrasa carbónica, ya no estamos permitiendo que se forme el ácido. Entonces, ¿qué va a pasar? Que estas sustancias que van aquí, el bicarbonato,
se va a eliminar por la orina, porque esta no está permitiendo que se forme y que entre otra vez. Entonces se elimina todo esto por la orina. ¿Cuál es el problema, muchachos? Que entonces cuando estos diuréticos actúan aquí, que no permiten esto, entonces se va a producir una acidosis metabólica. ¿Por qué? Porque no se va a formar el bicarbonato. Esa es la reacción adversa de los diuréticos de inhibidores de la anhidrasa carbónica. Entonces hay que saber utilizarlo. Por eso, ¿hasta cuánto? No se pueden utilizar en terapias sostenidas ni en glaucoma. Bueno, sí se puede utilizar en glaucoma de ángulo abierto, cuando hay edema por altura. Y las reacciones adversas precisamente son eso, acidosis metabólica, porque cuando bloquean todo este fenómeno, no permiten que se forme bicarbonato acá. Entonces, se puede producir una acidosis. Entonces, hay que estar pendiente de eso. Esta es una enzima, la anhidrasa carbónica es una enzima que se activa ante la presencia de zinc. Del zinc. El zinc es el ion activador de esa anhidrasa carbónica. ¿Sí? Y los riñones son los que van a preservar a través de este mecanismo, a preservar el equilibrio ácido-básico. ¿Sí? El equilibrio ácido-básico. Entonces, los riñones están formando aquí bicarbonato, posteriormente formarán otra vez ácido y así. Están constantemente en este fenómeno. Pero si estamos dando estos diuréticos, podemos estar alterando ese proceso, pero momentáneamente. No tan seguido. Hay que darlo momentáneo cuando hay un glaucoma y eso. Ya cuando trabajamos, bajamos, ya la terapia ¿cómo es? Se suspende. Se suspende el tratamiento con esto, porque por mucho tiempo nos puede generar la muerte por una acidosis metabólica. Listo, muchachos. Esto se dio en el túbulo proximal del asa de Henle. Vamos a ver qué sucede en el asa de Henle. En el asa de Henle el proceso es un poquito más complejo. Aquí hay un cisportador que mete sodio, potasio, 2-cloro. ¿Sí? Este cotransporte poderoso mete cloro, sodio, potasio. ¿Sí? Es un cisportador, 2-cloro. Cuando todo esto entra a través de este cisportador, este es el tejido de la luz tubular del asa de Henle. Aquí está la luz tubular, donde se forma la orina, y aquí está la sangre, donde va a viajar todo esto. Entonces, cuando todo este poco de sales entra, cloro, cloruro de potasio, cloruro de sodio, cloruro de magnesio, cloruro de calcio, todo este poco de sales entra, meten agua en pila para acá y llenan, aumentan la volemia. En el vaso van a aumentar la volemia, sobre todo el sodio, que es el ion más retenedor de líquido. Entonces no aumentan la volemia. Listo. Eso se está dando en el asa de Henle. Bueno, entonces se está entrando cloro, 2-cloro, sodio y potasio. Cuando este cloro entra aquí, como son 2 cloros, forma un ambiente negativo acá. Y ese hace que salga potasio. Se sale el potasio y ese cloro atrae al magnesio y al calcio y al sodio. Los mete en forma de sales a la sangre. Por eso, cuando nosotros inhibimos este cotransportador con furosemida, torasemida, estamos inhibiendo la reabsorción de todos estos montones de sales que están aquí. Entonces, si le inhibimos todas estas sales reabsortivas, inhibimos cloruro de sodio, estamos inhibiendo cloruro de potasio, cloruro de magnesio, cloruro de calcio, sales retenedoras. Por eso a una persona cuando le meten Harman, que tiene todas estas sales, le va a aumentar la volemia bastante el Harman. Hay que tener cuidado porque matamos a la persona con una anasarca, con un encharcamiento. Le podemos crear un edema pulmonar, un accidente cerebrovascular, etc. Entonces, cuando damos furosemida o torasemida, estamos bloqueando la reabsorción de todo este poco de sal, entonces se va a eliminar por la orina todo esto. Entonces, por eso estos diuréticos de asa son potentes, porque evitan la reabsorción de un montón de sales, de una montonera de sales que se forman ahí. Eso sí lo entendieron, muchachos. Listo. Fíjense los mecanismos
que se están dando. Por eso son de techo alto. Vamos ahora para el túbulo distal, donde actúan los diuréticos tiacídicos. ¿Sí? Aquí es donde se produce prácticamente el ajuste final de la orina. Entonces el túbulo distal es más fácil que allá, porque aquí lo que se va a producir es la reabsorción de cloro, sodio y calcio, un poquito de calcio. ¿Sí? Poquita sal. Por eso estos diuréticos son de acción intermedia, no son tan potentes. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí hay un cisportador que mete sodio y cloro, ¿sí? Forma cloruro de sodio, entra la sal, llega, ese sodio mete bastante agua a la sangre, ¿sí? Y entra todo esto, mete cloruro de sodio y cloruro de calcio. ¿Qué hacemos con los diuréticos tiacídicos? Impedir la reabsorción de cloro, sodio, ¿sí? Y de esa manera disminuimos la entrada de agua a la sangre, disminuimos la volemia. Entonces, estos fármacos son un poquito ahorradores de potasio, porque el potasio sale, se intercambia con cloro, sale. ¿Sí? Ahorradores de potasio un poquito, poquititico. Los que sí no son ahorradores de potasio son los furosemida, los de asa. Muchachos, vamos a ver al túbulo colector. Túbulo colector. Fíjense que nos estamos alejando de la cápsula de Bowman y vamos para allá, para el final de la nefrona. Túbulo colector. En el túbulo colector, esta es la luz tubular, este es el tejido, ¿sí? de la nefrona, y este es la sangre. En el túbulo colector, muchachos, existen receptores de aldosterona, receptores de hormona antidiurética, de ADH, hormona antidiurética, y estos receptores que están aquí son donde actúa la aldosterona como hormona, que es una hormona de corticoide, y al pegarse la aldosterona aquí produce retención de sodio, lo mismo que evita la diuresis, entonces están aumentando la volemia. Entonces, la aldosterona produce reabsorción de sodio, agua y todo eso, que está aumentando la volemia. ¿Qué estamos haciendo entonces con los diuréticos como la eplerenona? Cuando administramos esos fármacos, estamos bloqueando los receptores de aldosterona y de ADH, y de esa manera no se va a producir la retención de sodio, agua y de todo eso, y se va a disminuir la volemia. Entonces, todos estos iones van a salir a la luz tubular y se van a eliminar como agua, como sodio, y se va a eliminar en menor proporción, pero van a salir. En este túbulo, ¿sí? Están actuando eplerenona y espironolactona, que no son diuréticos, sino bloqueantes de receptores de aldosterona y de ADH. Y de esa manera hacen que se produzca la salida de agua y todo eso. Listo. Túbulo colector. Vamos a ver qué sucede con los diuréticos que impiden en el túbulo también distal y en el túbulo colector, porque estos diuréticos como la amilorida y el triantereno, su mecanismo de acción es bloquear los canales de sodio epiteliales en el túbulo contorneado distal y en el túbulo colector. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que en el túbulo esto aquí va a entrar sodio, y al entrar sodio va a llevar agua bastante a la sangre. Agua, ¿verdad? Que el sodio es el ion. Y sale potasio. Entra sodio y sale potasio. De esta manera, al entrar sodio, mete agua. ¿Sí? Mete agua. Entonces, mete agua a la sangre. Nos aumenta la volemia. Cuando nosotros utilizamos estos fármacos, amilorida y triantereno, vamos a bloquear el sodio. Aquí está la cruz. Bloqueamos el sodio. Y al bloquear el sodio, ya no va a poder entrar agua a la sangre, ya no se va a aumentar la volemia y se va a quedar el sodio aquí, va a retener este agua, ya no va a entrar el agua, entonces se queda el sodio y el agua se sale por la orina. En la orina, en el túbulo de la orina, luz tubular, donde se forma, entonces sale sodio, sale agua.
todo lo que excreta sodio y agua forma orina y sale. Profe, y en ese caso entonces disminuiría la contractibilidad en el corazón. Claro, claro, se va a disminuir porque la precarga y la poscarga se disminuyen también. El corazón va a estar menos cargado de líquido. Se disminuye la volemia. Al disminuirse la volemia, se disminuye el gasto cardíaco, se disminuye la resistencia vascular periférica y se disminuye la presión arterial. Pero es la formulita que vieron allá. ¿Sí? Entonces, estos diuréticos también son muy buenos fármacos que se utilizan en determinados casos clínicos. Listo. Son ahorradores de potasio porque disminuyen la secreción de potasio. ¿Sí? Se llaman anticaleuréticos. Están actuando en el túbulo contorneado distal y en el túbulo colector al mismo tiempo. Tienen doble acción. Las reacciones adversas de pronto estos fármacos son el que producen hipercalemia, ¿sí? Porque miren que al bloquear el sodio y el agua, entonces el potasio, que era el que salía por aquí, se va a meter otra vez una TPasa dependiente de sodio y potasio que mete potasio. Entonces va a producir aumento del potasio. Esa es una de las reacciones adversas. O están contraindicados en insuficiencia renal, cuando hay insuficiencia renal, porque el potasio también es un ion que afecta, cuando se incrementa, aumenta la insuficiencia renal. El potasio es un ion depresor cardíaco y a veces puede... Pero entonces, estos fármacos bien utilizados no hay problema. La amiloría del triantereno, que son inhibidores de canales de sodio, ¿sí? Entonces no son, o sea, se utilizan con mucho cuidado por un poquito tiempo, lo mismo que la hidroclorotiazida, lo mismo que la furosemida, por un cierto tiempo. Porque si ustedes utilizan hidroclorotiazida, que es un diurético de acción intermedia, por mucho tiempo, va a llegar un momento en que el calcio se elimina también, entonces vienen los calambres, vienen las cosas, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con los diuréticos, muchachos. A ver, que me están llamando aquí. Sergio, nos vemos a las 10, ¿no? De 10 a 11. Exacto. Entonces, hoy vamos a ver, ustedes vieron ya qué fue lo que vieron lo último. ¿Y vamos a ver qué? Vamos a ver desinfectación y separación. Eso, listo. Ah, bueno, ahora ya se los dejo, ya los miramos. Bueno, listo. Bueno, ok. Bueno, muchachos, entonces vamos a seguir. Muchachos, aquí vienen las estructuras, como nosotros somos químicos farmacéuticos, las estructuras de cada uno, los inhibidores de la anhidrasa carbónica, que son los primeros, van a encontrar la estructura química. Estas son una sulfamida, la acetazolamida, que es el prototipo de este grupo. Está la borsolamida, está la cetoconazol y la dorsolamida. La dorsolamida la utilizan a veces cuando hay glaucoma de ángulo abierto, gotas para los ojos, la utiliza Visión del Norte y todo eso donde hacen los oculistas, todo eso lo utilizan esta acetazolamida, ¿de acuerdo? Inhibidor de la anhidrasa carbónica, un diurético muy bueno, también se utiliza con glaucoma, etcétera, etcétera. Esta es la estructura química. La farmacocinética de estos fármacos, la acetazolamida, se absorbe bien y se une bastante a las proteínas plasmáticas. Tiene una vida media de 5 horas. Las tabletas vienen de 250 miligramos y se da 1 a 4 veces al día. El metabolismo y la eliminación es por vía renal. ¿Sí? Listo. Se llama Glaucomed
porque se utiliza en glaucoma de ángulo abierto. Eso lo utilizan mucho las oculistas, las cosas esas donde hacen gafas y toda esa cuestión. Este es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que ustedes lo han visto cantidad de veces. Yo no voy a detenerme aquí simplemente para decirle que la aldosterona está metida aquí como un derivado del ciclopentano pedropenantreno que produce la retención de sodio y agua y aumenta la volemia, y entonces aquí también donde la plerenona y la pirolactona bloquean receptores de esto, que está impidiendo la retención, incremento de la presión arterial. ¿Sí? Entonces, ese es simplemente para tocar ese puntico ahí para que recuerden. Este es el mismo sistema renina-angiotensina, aldosterona, sistema renina-angiotensina-aldosterona, donde está la aldosterona produciendo retención en el riñón, retención, ¿sí?, en el túbulo, en la luz tubular, de sodio, cloro, reabsorción, potasio, excreción de potasio, agua, retención. Entonces, al producir la aldosterona, retención de todos estos líquidos, va a aumentar la volemia y no aumenta. Entonces, por eso es que hay que utilizar aquí inhibidores del receptor de aldosterona como eplerenona y pironolactona. La aldosterona se produce en la médula suprarrenal en el riñón. Criterios para la utilización, muchachos, de los diuréticos: por su eficacia o potencia. Por la potencia se utilizan mucho los de asa, ¿sí?, y porque son eficaces también. La duración del efecto, los que más duran son esos. En lugar de acción, bueno, escogemos los que actúan en el túbulo proximal o en el asa de Henle o en el túbulo distal o en el túbulo colector. Por su estructura química, muchas veces no es conveniente utilizar aquellos fármacos que se transformen a urea, porque nos aumentan el ácido úrico, entonces la gota, el peligro de la gota, la artritis, la cosa. Entonces, por su estructura química también la podemos escoger. Mecanismo de acción, ya ustedes vieron los diferentes mecanismos de acción que hay allá. También son útiles, se seleccionan en algunos casos patológicos, como lo vamos a ver. Muchachos, hay una tabla aquí donde les estoy dando las dosis de cada uno de los prototipos de los diuréticos. Por ejemplo, tenemos los inhibidores de la anhidrasa carbónica aquí. El prototipo, el ejemplo de la acetazolamida. Es el más utilizado de todos, el prototipo de este grupo. Viene en dosis de 250 miligramos. Se puede utilizar por vía oral y aquí esto QD significa una vez al día. QD significa una vez al día. Osmótico, manitol es el prototipo. Tienen 0.5 gramos por kilogramo intravenoso cada 4 a 6 horas. Los de asa, el ejemplo más claro es de la furosemida. La toracemida casi no se utiliza. La furosemida, el ASIS, viene 20, 80 miligramos, ¿sí?, QD. Tiacídico, el prototipo de la hidroclorotiacida. Vienen tabletas de 25 y 50 miligramos una vez al día o 2 veces al día. Los inhibidores de canales de sodio, muchachos, amilorida, viene de 5 y de 10 miligramos, se da vía oral una vez al día. Antagonista de aldosterona, la espironolactona, es uno de los más usados. Tiene dosis de 12.5 miligramos vía oral una vez al día o cuando sea necesario, se solicite. Bueno, aquí tenemos entonces la cantidad de presentaciones que hay de esos fármacos. Los diuréticos inhibidores de la anhidrasa carbónica, como la acetazolamida, le llaman comercialmente glucomé, se utiliza como antiglaucomatoso y como diurético. Tiene 2 indicaciones. Las precauciones: en caso de mareo, a veces se bajan mucho los electrolitos y no puede producir mareo, somnolencia, cansancio. A medida que los electrolitos se van perdiendo, va indicando estas cosas.
hay aumento de la glucosa en sangre y de orina. Ojo con los diabéticos. Hay aparición de algunas alergias en algunos pacientes, ras cutáneo, problemas renales, porque estos diuréticos también pueden afectar un poquito el intercambio iónico. Los diuréticos inhibidores de la anhidrasa carbónica, muchachos, las reacciones adversas que pueden producir acidosis metabólica también. Recuerden que impiden la reabsorción de bicarbonato, no permiten entonces la formación de orina alcalina, entonces puede presentarse una acidosis metabólica. Por eso, recuerden que aquí viene el hipercalcinuria, porque a veces se elimina mucho el calcio por la orina. ¿Sí? Reacciones de hipersensibilidad en algunos pacientes, no en todos, hay variabilidad individual entre pacientes, y hipopotasemia, bajan el potasio. No son buenos ahorradores de potasio. Listo. Diuréticos osmóticos. Esta es la estructura química del mannitol. Se ve que es fuera como grandota, pero es pequeña. Son salecitas pequeñas que cuando entran a la luz tubular no se permiten salir, no se salen, que se pegan en el agua y la van arrastrando. De esa manera sacan agua. ¿Sí? El mannitol es un edulcorante obtenido de la hidrogenación del azúcar manosa. Es el mannitol. Diuréticos osmóticos. El mannitol al 20% viene en bolsitas como si fuera la dextrosa, bolsitas de 500 y de 250. Su biodisponibilidad se administra por vía intravenosa. Su semivida es de 15 a 20 minutos, es rápido. Use su efecto rápido y sal. Pero son diuréticos muy buenos que ayudan a bajar la bulimia muy rápido. Hay que tener mucho cuidado, no utilizarlo en terapia sostenida por tanto tiempo. Dosis. La solución inyectable intravenosa de 250, dependiendo del tipo de edema que tenga el paciente, o de 500 si el edema es mayor. El metabolismo es hepático en un 10% más o menos, y la eliminación es renal. La mayoría de ese fármaco se elimina por el riñón, ya sale. Los diuréticos osmóticos, mannitol al 20%, es diurético y es antiglaucomatoso también. Se utiliza en glaucoma. El problema es que puede producir oliguria o anuria. O sea, como se elimina por la orina, puede saturar a veces las nefronas y esos cristales tapar un poquito las nefronas. Entonces hay que tener mucho cuidado al dar las dosis. ¿Sí? Porque puede disminuir el volumen de orina, o poco orina, poco orina, poco. O de pronto, si se tapa, anuria. Entonces hay que sondear, hay que buscar cómo eliminar eso de ahí. Diuréticos de asa. Esta es la furosemida, la estructura química también es una sulfamida que tiene esta estructura, tiene un epóxido por acá, un ácido débil. La furosemida viene, anteriormente se le llamaba comercialmente el ASIS, porque había una perra en unas películas que daban que orinaba bastante. Algunos laboratorios la cambiaron, cuando lo compraron se llama Enexal, otros le llamaban Hisuflux, como si fuera una bomba que está expulsando abundante agua. La biodisponibilidad se absorbe del 60 al 70%, tiene una alta unión a proteínas plasmáticas 94 a 96, tu vida media es de 30 a 60 minutos. Dosis de 20 a 80 miligramos en intervalos de 6 a 8 horas. De 20 a 40 miligramos, dosis única intravenosa. Fíjense que las dosis aquí intravenosas son más bajas que las que se dan vía oral. Su metabolismo es hepático, su eliminación es renal en un 88% y por vía biliar en un 12%. Se excreta por la leche materna, entonces hay que tener cuidado en las mujeres que están lactando con estos diuréticos, porque entonces el niño también puede orinarse y se puede quedar orinando hasta los 11 años.
orinar, si está colocándole pañales y no sé qué cosa. Los diuréticos de asa están indicados solamente como diuréticos, no son antiglaucomatosos. Las precauciones que pueden bajar el potasio, y entonces hay que tratar de restablecerlo. Cuando el potasio se baja mucho, entonces hay que buscar ahorradores de potasio, cambiarlo por ahorradores de potasio, eplerenona, espironolactona, amiloride, triantereno, ¿sí? Y ojo con los periodos de lactancia, porque los niños también, como se elimina por la leche, el niño también se lo puede. Se utilizan estos fármacos mucho cuando hay cirrosis hepática, síndrome nefrótico, hipertensión, edema cerebral, pulmonar, etc. Sí, hay un micrófono por ahí. Bueno, pensé que iban a decir algo. ¿Están escuchando, muchachos? Sí, profe. Diuréticos de asa, muchachos. Aquí están. Reacciones adversas. Puede producir hipotensión ortostática. Ojo, hipotensión ortostática. Entonces, a veces bajan tanto la volemia que puede bajarse la presión arterial. Entonces, cuando el paciente se va a poner de pie, ¡pum!, se puede caer. Entonces, cuando estén dando ese diurético, es mejor que la persona permanezca sentada o de pronto acostada un rato mientras están dando eso. Lo mismo que sucedió con el caso del derivado de la fenotiacina. ¿Recuerdan? ¿Cuál era el derivado de la fenotiacina? Que le dieron al paciente para tranquilizarlo, que le iban a sacar una muela. A ver, que no recuerdan ustedes. Bueno, muchachos, estos diuréticos pueden producir hipercalcinuria, los diuréticos de asa, eliminar calcio por la orina. Hiperuricemia, o sea, el ácido úrico se puede, entonces, ojo con los pacientes gotosos. Ototoxicidad, eso lo habíamos visto allá en las reacciones adversas, pueden dañar el oído, puede dejar a la persona más sorda. Intolerancia al medicamento, en algunos casos el paciente que no toleran, hay que ir dándole dosis, la frecuencia de dosis progresiva, lentamente. Esta es la estructura de los tiacídicos, la hidroclorotiacida, que es el prototipo, aquí está. Tiene un cloro aquí, es una sulfamida también, la mayoría de estas estructuras son sulfamidas. Y esta es una de las estructuras que hay que tener cuidado en pacientes con gota, porque este pedazo que está aquí de la estructura por lo general termina en urea, en ácido úrico. Entonces aumenta los niveles de ácido úrico. Entonces, esta estructura, cuando vea a un paciente gotosa, no le den este diurético, busquen otro. Este es la hidroclorotiacida, un diurético de acción intermedia. La hidroclorotiacida tiene una buena absorción oral, una vida media de 15 horas, fíjense que dura bastante, dura bastante. La dosificación viene en tabletas de 25 y 50 miligramos y se puede dar hasta 100 miligramos al día. Hasta 100, hasta ahí nada más. Su metabolismo y eliminación es renal. La hidroclorotiacida es diurético nada más, no es antiglaucomatoso. Las precauciones, posible hipopotasemia, puede bajar el potasio, no es ahorradora de potasio. Evaluar el riesgo-beneficio en embarazadas, porque también se elimina por la leche y por la placenta. Puede afectar al feto. Ojo. Muchachos, por lo general estos diuréticos tiacídicos a veces vienen combinados porque como son diuréticos de acción intermedia, a veces los asocian con otros fármacos como el enalapril, un IECA, como el irbesartán, que es un ARA2, o valsartán, que es otro ARA2, entonces los combinan. Pero la dosis que dan, cada vez que esta tableta viene de 25, lo parten por la mitad y lo que dan son 12.5 de hidroclorotiacida, 20 miligramos de enalapril, ¿sí? Y eso lo lleva muchas veces, la tableta se llaman biocronil comercialmente. Viene así esta mezcla. Estas mezclas ya vienen preparadas. Hidroclorotiacida con irbesartán se llama Irbestiacid. Una tableta trae 12.5 de hidroclorotiacida y 150 miligramos de irbesartán. La hidroclorotiacida con el valsartán se llama Valsapres.
una tableta trae 12.5 miligramos de hidroclorotiazida y 80 miligramos a 160 miligramos de valsartán. Mi mamá tomaba esto, pero el valsartán 80 miligramos solo conserva la memoria de los ancianos, valsartán, que se llama Valtán de la Francol. Ellos elaboran tanto el comercial como el genérico. Mi mamá tomaba 80 miligramos, le conservó la memoria hasta los 94 años, hasta que le metieron 2 sueros de Harman a chorro y la mataron. Listo. Muchachos, los diuréticos ahorradores de potasio, espironolactona, son estructuras del ciclopentano-peptidograntreno que tienen una lactona no saturada como aglicona genina y que son ahorradores de potasio. Estas estructuras, ¿sí?, ahorradores de potasio. Entonces tenemos aquí a la espironolactona, que le llaman comercialmente aldactone o quespirona, como chespirito. La biodisponibilidad de buena absorción oral, tiene unión a proteína muy baja. Su dosis, la tableta viene de 25 miligramos, ¿sí?, a 200 miligramos al día, de 2 a 4 veces. Tabletas vienen de 25 miligramos y se le puede dar de 200 miligramos por día, de 2 a 4 veces. El metabolismo y la eliminación es hepática y renal. Aquí tenemos entonces también los inhibidores de canales de sodio, como amilolires triantereno, los antagonistas de aldosterona, espironolactona, canrenoato, eplerenona, ¿sí? Su uso muchas veces en diabetes insípida, en edema, en glaucoma. ¿Sí? Estos fármacos son muy buenos. Su farmacocinética, la espironolactona, es diurético y es antihipertensivo. Baja la bulimia muy bien, bajadores de bulimia, porque evitan que la aldosterona aumente la bulimia por retención de sodio y agua, y se evita de esa manera la ingesta de altas dosis de potasio. Entonces, estos ahorradores de potasio a veces se dan cuando la furosemida, que no es buena ahorradora de potasio, que no hay catrol, entonces para restablecer el potasio, evitar las pérdidas de potasio. Diuréticos ahorradores de potasio pueden producir hiperpotasemia, porque como son ahorradores de potasio se puede incrementar el potasio, y el potasio alto es un ion depresor cardíaco y no puede producir un paro cardíaco. Hay que estar midiendo ionograma para suspender. Puede producir cefalea, porque los electrolitos se están alterando. Puede producir náusea, también como si fuera una diarrea. Puede producir diarrea, ¿sí? Y puede producir falta de energía, porque los electrolitos se están perdiendo, están saliendo. Entonces, nosotros sin electrolitos no podemos morir. Entonces, hay que restablecerlo. Para eso está el suero Pedialite, el Rinfur, que beben ahí, que se llama, ¿cómo es que se llama? Que venden también una botellita roja, así. La botellita roja que se la toma, muchas personas beben eso. Gatorade también trae. Entonces, de vez en cuando ustedes se sientan sin ánimo, con malestar, las que están perdiendo electrolitos, compren el Gatorade, que es muy bueno para restablecer los electrolitos. Interacciones de estos diuréticos: pueden interactuar con la hormona ACTH, hormona adenocorticotrópica, pueden disminuir más el potasio de lo normal cuando se da con hormonas de crecimiento. Con acidificantes de orina, como cloruro de amonio, que es acidificante de orina. A veces el cloruro de amonio se utiliza para eliminar algunos tóxicos de la orina. Cuando se da estos dos con él, puede producir más acidosis sistémica, porque es un acidificante y también acidifica. La espironolactona con la dopamina, que la dopamina es una catecolamina, estimula el sistema, puede aumentar el efecto diurético de esto. Cuando se da, ojo con la dopamina.
La dopamina, recuerden que es una catecolamina que actúa en receptores alfa, aumentando la contractilidad de los vasos. La espironolactona con mineralocorticoides que pueden disminuir el ahorro de potasio. ¿Cuáles son los mineralocorticoides? ¿Cuáles son? Las hormonas esas, como el cortisol, toda esa cuestión. Muchachos, vamos a ver qué hora es. Son las 8:10. No les voy a quitar más tiempo, ya tengo hambre y ya creo que con esto no sé si tienen alguna pregunta. Profe, sí, yo tengo una pregunta. Échale. ¿Cómo hacemos con un paciente que, digamos, que tiene un infarto de miocardio, Sí, pero su condición es que nada más tiene un riñón y sí, el riñón que tiene lo tiene disfuncional? ¿Cómo haces? Para administrarle, por ejemplo, una hidroclorotiazida que va a hacer que el riñón pues trabaje más porque tiene que eliminar más líquidos. exactamente. Exactamente, esa pregunta es muy buena. Pregunta muy buena. Resulta que tenemos un paciente entonces que no tiene los dos riñones, sino uno solo. Ese paciente no va a estar eliminando normalmente su orina. No va a estar eliminando porque tiene problemas. El paciente, supongamos que prácticamente es una insuficiencia renal crónica. Una insuficiencia renal crónica donde de pronto ese riñón lo tiene funcionando bien. O sea, digamos que el caso es que de pronto sí está funcionando bien, pero tiene la presión elevada. Exacto, Entonces ya empieza a funcionar mal el riñón. exacto. El riñón que tiene hay que cuidarlo. El solito riñón que tiene, si está funcionando bien, hay que cuidarlo. El otro de pronto se lo quitaron porque había una insuficiencia renal. Tenía algún problema. Algún problema. Entonces, bueno, le quedó un solo riñón, muchachos. Ese paciente no va a estar eliminando normalmente los líquidos de su organismo y se le va a aumentar la bulimia. Entonces, en ese caso, para no dañar el riñón, los diuréticos de techo alto, que son muy potentes, no se deben dar. Hay que dar los diuréticos de acción intermedia como la hidroclorotiazida. Y hay que graduar las dosis en esos pacientes porque tiene un solo riñón. Entonces, ese riñón hay que ponerlo a eliminar, pero con acción intermedia. Hidroclorotiazida es el diurético que está bien indicado ahí. Pero de todas maneras también hay que estar haciéndole ionograma para ver cuánto potasio está eliminando, cuánto calcio y así sucesivamente. Entonces, los diuréticos indicados en ese caso que hay un solo riñón es un diurético tiacídico. No debe ser un diurético de asas que son muy potentes, entonces van a forzar el riñón a eliminar. Ese riñón hay que cuidarlo, muchachos. Ese paciente, si perdió el otro riñón porque lo donó o porque de pronto tenía una insuficiencia renal crónica, cuando hay una insuficiencia renal crónica, este riñón también tiene que estar forzándose a tratar de eliminar o de limpiar la sangre que tiene ese paciente y entonces ya no la está ya no está filtrando la sangre, limpiándola de impureza, de toxina, como lo hacen los dos juntos. O sea, porque como es que la unión hace la fuerza, ¿sí? Entonces solamente uno está limpiando la sangre, está haciendo que salga urea, que salga ácido úrico, que salga los productos de desecho y que se produzca la reabsorción, la filtración, la secreción, todo eso, un solo riñón. Ese riñón hay que cuidarlo. Entonces, el diurético más indicado es los diuréticos de acción intermedia, que no forcen mucho a ese riñón a trabajar porque se puede dañar. Y si se daña, entonces hay que hacerle la diálisis, porque ya no tiene quien le limpie la sangre. Y cuando se empieza una diálisis, muchachos, eso es un proceso tortuoso, proceso donde yo he visto a esa gente sufriendo en los hospitales cuando cada 3 días hay que llevarlo para ponerlo en la máquina, ¿sí? Entonces sacarle la sangre mala para meterle buena, para hacerle transfusión, ¿sí? Para limpiarle, porque lo que va a hacer la máquina esa es la función de los riñones. Entonces, ese caso que me estás presentando tú, lo han tenido varios pacientes y ha muerto.
Por ejemplo, Joaquín Cueto Pérez de mi pueblo, que era el primer nefrólogo que llegó aquí a Barranquilla, era de Repelón. Joaquín Cueto Pérez. Todavía ustedes lo pueden buscar en Google. El primer nefrólogo que llegó aquí murió también porque creo que se le afectó y le quedó un solo riñón, y creo que un hijo le donó el otro riñón, y con todo eso que le donó el hijo del riñón, murió. Yo no sé si fue que el trasplante le quedó mal o no sé qué, lo rechazó. Bueno, tal es que él murió, el mejor neurólogo que teníamos aquí. Y el hijo está vivo, pero tiene solo riñón ahora. Entonces ese hijo está cuidando mucho ese riñón, porque un solo riñón para limpiar la sangre no es suficiente. Así hay que estar ayudándolo. Consumo de sal baja, hay que estar haciendo dieta baja de sal, hiposódica. Ya no tomar los mismos, si eran 4.5, 2.5 miligramos por día, ya no sé, ya no tomaré, ya tiene que bajar la sal, tiene que bajar muchas cosas, muchos electrolitos, potasio, ya tiene el consumo tiene que ser diferente de nutrientes y de todo eso. ¿Está bien o estamos mal? Muchachos. Todo bien, profe. Gracias. Mira, que yo tengo un capítulo que le tengo que dar. Ustedes están en sexto, ¿verdad? Yo voy a quitar a Jesucristo ahora mismo aquí. Me da dolor quitar a Jesucristo aquí. Dios bendiga su labor. Entonces yo voy a quitar esta y voy a dejar de presentar aquí y voy a mirar unas diapositivas que tengo por acá. Déjame mirar por acá para ver. Pantalla. Voy a llegar para ver si las encuentro por acá. Voy a quedar aquí. Voy a minimizar. Y voy a buscarla por acá. Y voy a buscar aquí. Y voy a buscar aquí. Entonces voy a llegar aquí. Voy a llegar aquí. Es que está abriendo la diapositiva. Todavía no la están viendo. Entonces voy a poner aquí. Listo. Entonces, ahora sí voy a llegar acá, aquí, y voy a... yo no la estoy presentando todavía, no. Sí, profe, ya está presentando. Ya se está viendo ahí. Eso se está viendo. Sí, profe. ¿Qué ven ustedes ahí? ¿Están viendo dos riñones? Sí, señor, dos riñones. Señor. Dos riñones. Entonces, miren, que se meten unos cuadros acá al lado derecho que me cansan. Déjame cerrar estos cuadritos. Ustedes van a ver un capítulo conmigo que se llama Insuficiencia renal crónica. Vamos a verla aquí. ¿Sí? Cuando lleguemos a farmacoterapéutica, insuficiencia renal crónica, allá le voy a aclarar algunas cosas, van a ver cómo se produce, cómo esa enfermedad, cómo funciona. Aquí estamos viendo ya parte de cómo funciona el riñón, cómo funciona la nefrona, la circulación renal, el cálculo de la filtración glomerular, las proteínas empleadas para medir la función la filtración glomerular. Bueno, unas fórmulas que esa era la que le iba a mostrar en el enlace. No sé si quieres que pongamos el enlace. Entonces, estos dos riñones son los que prácticamente van a dar los dos la función en el organismo para hacer la filtración glomerular, la reabsorción tubular, la secreción tubular, toda la formación de orina con los dos riñones. Cuando se está perdiendo este solo riñón, que se pierde, que hay que quitarlo, entonces nada más va a quedar uno solito funcionando. Eso no es lo mismo. No es lo mismo que esté funcionando un solo riñón para limpiar la sangre. Son los dos los que hacen un trabajo eficaz, eficiente. Los dos. Cuando se pierde uno, muchachos,
un riñón. Entonces, porque se afectó la nefrona, que es la unidad funcional. Esta es la unidad funcional del riñón. Esta es la unidad funcional donde se está produciendo el intercambio electrolítico en el túbulo de las células proximalas, en el ácido de Henle, en el túbulo distal, en el túbulo colector. Se está dando todo eso. Y aquí es donde se está dando la homeostasia mineral de sodio, potasio, cloro, magnesio, calcio, agua, y se está dando un equilibrio ácido-básico. Es muy probable que ese paciente se le esté subiendo la presión arterial porque se está afectando el equilibrio electrolítico y se está aumentando la volemia un poquito, porque el riñón solo no alcanza a hacer ese trabajo. Pero por eso ese riñón hay que cuidarlo, hay que ayudarlo. Cuando hay una insuficiencia renal crónica hay que ayudarlo. Vamos a ver qué hay aquí. Fíjense que la circulación renal, uno tiene 1.3 millones de nefronas, tenemos nosotros. Y estamos con los dos riñones depurando 1.2 a 1.3 litros de sangre por minuto. ¿Sí? Eso es lo que estamos limpiando. Cuando estamos con un solo riñón no estamos haciendo ese mismo trabajo. Prácticamente el 25% del gasto cardíaco se trabaja con los dos riñones. Además, con un solo riñón no va a ser lo mismo. No va a ser lo mismo porque no se está haciendo el mismo trabajo. Entonces, cuando lleguemos allá a farmacoterapéutica, yo les voy a mostrar eso, y aquí están las calculadoras, por ejemplo, las calculadoras para hacer el cálculo del filtrado glomerular. No sé, vamos a ponerle aquí para ver el enlace este. Vamos a ponérselo desde aquí para que, como estamos dando esa parte, ustedes pueden hacer el cálculo con esto. Vamos a ver, vamos a mirar aquí. Vamos a mirar aquí. Y llegamos a donde está el internet. Llegan a internet. Yo creo que ustedes están viendo ahí lo que yo estoy haciendo. Coloco el enlace aquí, lo pego, lo abro, y ahí me muestra la calculadora que determina la función renal. Muchachos, por medio de la fórmula de Crocroy-Gaul. ¿Sí? Crocroy-Gaul, que ustedes lo pueden hacer allá. Vamos a poner que el paciente tiene 70 años. Edad, 70 años. Vamos a poner también que pese 70. Está pesando 70. ¿Qué talla le vamos a poner? ¿Cuál es la talla de uno de ustedes? A ver. Le ponemos 1.70 metros. ¿Cuánto mide alguno de ustedes allá? Eso, profe. ¿Ahí? 1.70, sí. 1.7 metros. Vamos a poner que la creatinina la tenga normal, 1. La creatinina está entre 0.99 y 1. Cuando está en 1.5 está la cosa maluca. Y ahí está indicando daño renal. Está 1.5. Hombre, lo dejamos que sea hombre, para no tener que multiplicar por el factor de corrección 0.85. Entonces, ya ahí calculamos. Vamos a ver cómo está la función renal de ese paciente. Aquí dice, nos están pidiendo la superficie corporal, no, o ya lo miramos. Vamos a mirar para ver. Aquí nos está diciendo que tiene una superficie de 1.83, el índice de masa corporal es de 24, tiene la filtración glomerular 68, cuando lo normal debe ser 126. O sea, este paciente que está aquí, con todo eso que está allá, tiene nada más un solo riñón funcionando, porque lo normal es que es 126. Aquí tiene un solo riñón funcionando. ¿Sí? Bueno, tiene un solo riñón funcionando. Listo. Esta es otra calculadora que hay acá abajo, otra calculadora, la de MRD. Esta es la de Crocroy-Gaul, que la fórmula yo se la dejé allá. Es la fórmula Crocroy-Gaul, la que más se utiliza en clínicas y en hospitales. Es la que más van a utilizar ustedes cuando estén en hospitalaria. Entonces, muchachos,
esta fórmula nos indicó que este paciente tiene un solo riñón. La función renal está en 68 cuando debería estar en 126 mililitros por minuto. Mililitros por minuto. O sea, que este paciente que tenemos con un solo riñón, hay que saber cuánto medicamento hay que darle. Por ejemplo, si se le va a dar un aminoglucósido, tiene que darle la mitad de la dosis. A estos pacientes no se le puede dar los medicamentos de la misma manera que se le da a un paciente que tenga los dos riñones. Entonces, todo hay que bajárselo. Todo hay que bajárselo. Los pacientes por lo general se van adelgazando, de pronto se van volviendo hasta anémicos porque eliminan vitamina del complejo B por la orina. ¿Sí? No están haciendo el mismo trabajo, pero si se cuida, dura. Con un solo riñón uno puede vivir tranquilamente un poco de años. Oyeron, pero hay que cuidarlo, ¿cómo? Con dieta hiposódica, con consumo de menos grasa, o sea, mejor dicho, que ponerlo a filtrar como si estuviéramos con los dos riñones, que filtre la mitad de lo que estamos comiendo. Listo. Bueno, muchachos, ahí vieron la calculadora, el Cross-Code Gauss. Muchachos. Bueno, pues alcanzaron a ver, bueno, entonces, bueno, muchachos, ahora sí les deseo una feliz Navidad, un próspero año nuevo. Voy a ver si desayuno, porque después tengo clase a las 10. Tengo clase a las 10, entonces, que Dios me los conserve, me saludan a sus familiares y amigos. Voy a ver aquí. Profe, ¿Sí? para decirle que yo entré un poquito tarde por si llamó a lista. Julio Heredia. Bueno, espérate un momentitico. Heredia de la O Julio, listo, ya te quité las vallas. Listo, profe, gracias. Una pregunta. Movilla Candanosa. Villazón Acuña Juan, listo. Sí, señor. Ya te la quité. Rodríguez Lady, no vino. Y Movilla Candanosa Isabela, no vino, nada más faltaron dos. Faltaron dos nada más. Profe, una pregunta. En el parcial entraste inotrópico, ¿verdad? Inotrópico, o sea, lo que va a entrar en el parcial, mire, va a ser sistema nervioso autónomo. Ahí el examen es ahora de hoy en 8 días, oyeron. ¿De cómo es? De hoy en 8 días, no, sino del miércoles que pasó. El otro miércoles vamos a hacer parcial. Oyeron, en la hora de laboratorio. Entonces, ¿qué va a entrar? Sistema nervioso autónomo, sistema cardiovascular, inotrópico y no quieren diurético, ¿verdad? Dejamos diurético para después. Bueno, entonces nada más entrarían esos tres temitas. Sistema nervioso autónomo, sistema cardiovascular e inotrópico. No vamos a meter diuréticos todavía. Listo. Listo, muchachos. Gracias, profe. Bueno, feliz día. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Te voy a mandar la diapositiva. Hasta luego, profe. Te voy a mandar la diapositiva enseguida. Bueno, profe. Listo.